¿Qué es una red? Seguramente ustedes han escuchado nombrar la palabra red en estos tipos de ocasiones, conceptos y lugares. En esta clase de hoy vamos a aprender no solamente qué es una red, sino qué tipos de red existen y qué servicios ofrecen. Eso nos va a permitir entender de forma sencilla qué es una red y luego comenzar a trabajar con ella. Si nosotros buscamos en Wikipedia el concepto de red, seguramente no lo entendamos de una forma sencilla, pero es muy sencillo. Si buscamos Wikipedia aparece, es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos, ya sea físicos o inalámbricos, que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio de transporte de información, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Entonces, de forma sencilla, ¿qué es una red? Una red es un conjunto de computadoras o equipos conectados que tiene como fin enviar y recibir información, como estamos viendo en las imágenes. Entonces, ¿qué es una red? ¿Cómo lo podemos aprender de una forma sencilla? Como toda cosa que es creada, surge con el objetivo de cubrir una necesidad o resolver un problema. En este caso, ¿cuál es el objetivo de una red? Ese objetivo responde a la pregunta de ¿para qué sirve una red o qué es una red? Bueno, esa respuesta me la resolví yo mismo a los 14 años cuando tuve un problema con mis amigos y resolvía justamente la necesidad de una red. Y eso pasó cuando queríamos jugar a un juego que es muy conocido, que es el Counter-Strike, que se juega entre computadoras, entre amigos. Entonces tuve un problema cuando yo quería conectarme con el resto de mis amigos y jugar con ellos mismos a una partida de este juego. Entonces, el problema sucedía porque yo no me podía conectar o pasar información entre esa computadora para que jugara el mismo juego. Entonces surgió la idea de hacer una red o utilizar una de las netbooks nuestra como servidor para el resto de las computadoras y así poder enviar información. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Teníamos un conjunto de computadoras conectadas que enviaban y recibían información y por lo tanto podíamos jugar a nuestro juego. Entonces ahí resolvimos la pregunta de qué es una red de computadoras. Entonces, repasando al concepto de red, ¿cómo lo aplicamos al ejemplo que di recién? Nosotros teníamos un problema, que es el que teníamos el juego de Counter-Strike para jugar con mis amigos. Entonces conectamos un conjunto de computadoras de forma inalámbrica, ese era el medio. Muchas veces se puede utilizar un cable, o sea, algo físico. En este caso utilizamos una forma inalámbrica. Entonces todas las computadoras que estaban en esa red de forma inalámbrica podían jugar a ese juego. Las que no estaban conectadas a esa red obviamente no tenían conexión con esas computadoras. Y ese es el concepto en sí de una red. Y había un objetivo común que era compartir información, en este caso los datos e información del juego para que podamos jugar. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de redes existen? Para resolver eso hay un montón de clasificaciones. En este caso vamos a clasificarlas por el tamaño, pero hay también por topología y demás. En este caso vamos a clasificar en los tres tipos de redes que existen: las LAN, las MAN, las WAN. Las LAN son del tipo de ejemplo que di anteriormente, que es que nosotros con mis amigos en una casa queríamos jugar un juego, entonces conectamos las computadoras y estaban conectados y tenían información y se enviaba y recibían información entre ellas. Eso es una LAN. Red de área local se llama LAN y está descrita o se caracteriza porque abarca un número reducido de equipos. Entonces sirve para conectar, por ejemplo, equipos de una casa, de una escuela, por ejemplo, para conectar todas las computadoras para que el profesor envíe las tareas a todos sus alumnos. Puede conectar un edificio entero, como por ejemplo una central o un edificio, una empresa. Entonces todos los equipos de esa empresa están conectados y tienen información y envían y reciben información entre ellos. Después tenemos las redes MAN. Las redes MAN se caracterizan porque son un poco más grandes que las LAN y abarcan no a un edificio, sino, por ejemplo, comunican a dos edificios entre sí, o a veces tienen un alcance de una ciudad o varias ciudades, lo que me permite comunicar a una o varias ciudades. Un ejemplo sería, por ejemplo, nosotros tenemos una LAN en una universidad y tenemos otra universidad, otra LAN, y conectamos las dos LAN y ahí tenemos una MAN. Es decir, son un conjunto de LAN, pero no abarcan más que una ciudad o un par de ciudades. Es decir, son un conjunto de LAN, pero no tan abarcativos. Son más grandes que las LAN, pero no más grandes que las WAN, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son las WAN?
Las WAN son un conjunto de computadoras conectadas, tal cual como las LAN y las MAN, con la diferencia de que no es necesario que sus equipos estén conectados en un lugar cercano. Es decir, puedo conectar no solamente una persona que está en el mismo edificio, sino también en la misma ciudad, como así también en la misma provincia, como así también en el mismo país o en distintos países, e inclusive en distintos tipos de continentes. Eso es la característica de las WAN. A modo de ejemplo, por ejemplo, la misma internet. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el celular, busco el Facebook de un amigo chino, supongamos, que estaba viviendo en nuestro país y después volvió a su país, y le queremos enviar un WhatsApp, un Facebook o lo que sea, y a él le llega y nos contesta, hay algún tipo de comunicación, y él está en una computadora y yo en una computadora, o él está en su celular y yo en la computadora, pero hay algún tipo de comunicación y eso lo hace en cuestión de milisegundos quizás. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a partir de un conjunto de redes LAN que están conectadas de alguna forma y abarcan no solamente un edificio, sino ciudades, provincias, países. Eso es la característica principal de las WAN, es decir, es una red de computadoras de abarcativo casi mundial, o mundial mejor dicho. Si hay quizás ciudades que no poseen este tipo de infraestructura, pero ya se está trabajando para que lleguen a los lugares más recónditos del mundo. Pero esa es la característica básicamente de la WAN. Si yo envío un WhatsApp y a la otra persona le llega, bueno, ahí lo hace de alguna forma y generalmente es a partir de una WAN. O envío un mensaje de Facebook y lo recibe, bueno, lo hago a partir de eso. Ahora la pregunta es, ¿qué servicio nos ofrece o qué beneficios nos ofrece una red tan abarcativa como por ejemplo Internet? Entonces, para responder a esa pregunta es inmensa y quizás me demore varias horas en responderlo, por lo tanto lo vamos a hacer medio corto. Principalmente se menciona a la WWW, que se llama World Wide Web, que es una red de computadoras de alcance mundial que permite el compartir y acceder a recursos como por ejemplo páginas web y demás. Entonces, por ejemplo, a partir de la WWW nosotros accedemos a páginas web como YouTube, Facebook, quizás el diario de nuestra ciudad y muchas otras cosas más. O como por ejemplo queremos nosotros subir un documento como una página web nuestra que cuente, no sé, la vida personal o lo que nosotros queramos, lo podemos hacer y quizás una persona, no sé, en España, en Inglaterra, en China, lo va a estar viendo si es que le accede de alguna forma a esa página, como por ejemplo por un buscador y demás. Y esa es otra cosa que también surgieron, por ejemplo los buscadores. También fueron explotados a partir de estas redes las formas de comunicación, cambiaron mucho las formas de comunicación. Antes existía mucho el tema de mensajes de texto, pero surgieron cosas como por ejemplo Messenger, que era un chat donde podías comunicar de forma instantánea con gente de todo el mundo. Y por ejemplo, quizás a corta edad me comunicaba con alguien de Brasil y era algo extraño y algo magnífico el hecho de que yo me comunique con alguien que esté en tanta distancia. También otra cosa que se puede utilizar a partir de internet es cosas como por ejemplo acceso a multimedia en todo tipo, como por ejemplo videos, música. Está totalmente explotado, inclusive ahora es un boom el tema del streaming y los juegos. Ahora es algo no tan complicado el hecho de que vos instales un juego y ya estés jugando con una persona que está quizás en Brasil, en España y en otros lugares del mundo. Entonces tiene una infinitud de beneficios el tema de internet. Arrancando con conceptos nuevos que nosotros vamos a encontrar a partir de todo esto de red, y es algo muy nombrado y lo vamos a tener que aprender para poder aplicarlo, porque no solamente se trata de internet, o en las redes, sino que hay el modelo de cliente-servidor también se aplica a otras cosas. Y el concepto es exactamente el mismo. Por ejemplo, está el concepto de cliente y servidor. ¿Cómo lo podríamos comparar? Supongamos que yo voy a ir a la verdulería y compro una mandarina. Entonces, yo tengo una solicitud, ¿sí? El verdulero me sacia esa solicitud. Yo sería el cliente
y el verdulero sería el servidor. Pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, en las redes de computadora. Yo pido a la computadora, le pido algo a la computadora, como por ejemplo, dame la página web youtube.com. Y mi computadora no es la que me la está dando, sino una computadora, un equipo que está en algún lugar del mundo que me está diciendo, lo que vos estás queriendo ver, pibe, es esto de acá. Y me muestra la página de YouTube. Sí, a partir de, obviamente, un conjunto de redes de computadora, pero ese es el concepto general de cliente y servidor. Es decir, hay un equipo que es generalmente el nuestro, aunque nosotros también podemos tener un servidor. Yo tengo un servidor de distintas cosas, como por ejemplo tengo un servidor web que otorgo páginas web y demás. En dicho caso, los clientes, el cliente vendría a ser los que acceden a mi página web, ¿sí? Y el servidor vendría a ser el equipo que yo alojo en mi página web. Pero se puede ejemplificar a un montón de cosas, pero a forma sencilla. Tengo una computadora que hace una solicitud a un equipo y la que hace la solicitud se llama cliente y el que está dando ese servicio se llama servidor. Entonces es algo que nosotros vamos a aprender a aplicar y no solamente a lo que es redes de computadoras, internet y demás. Entonces tengan en cuenta, cliente es la que pide un servicio y el servidor es el que se lo otorga. Vuelvo a nombrar, pide una página de internet, eso lo hace el equipo cliente, que vendría a ser mi equipo, y el servidor vendría a ser un equipo en algún lugar del mundo que sacia esa petición y envía esa información. Entonces hay un conjunto de mensajes de yo te pido esto, bueno, te respondo de esta forma, así conjuntamente. Entonces así se responde al modelo de cliente-servidor. Otros conceptos que también vamos a aprender y son muy importantes son estos de acá. Acceso local, la palabra acceso local, y acceso online o acceso público, ¿sí? Acceso local tenemos por un lado el acceso de los recursos dentro de una LAN, o sea, dentro de, por ejemplo, un conjunto de computadoras en nuestra casa. Y el acceso público es cuando esa información sobrepasa a una LAN y es accedida por la WAN, o sea, es accedido por todo Internet, públicamente. Entonces, ¿qué podríamos poner como ejemplo? Si nosotros decimos que una cámara de seguridad es accedida de forma localmente, significa que la vamos a poder ver solamente en nuestra casa. Pero si la queremos ver por fuera de nuestra casa, por ejemplo en la casa de nuestros padres, que estamos medio alejados, en otra ciudad, etc., no lo vamos a poder hacer. Si decimos que nuestro equipo lo accedemos de forma pública, la diferencia está en que, sin importar el lugar del mundo, mientras tengamos internet, vamos a poder acceder a ese recurso, o en este caso una cámara de seguridad como ejemplo. Pasa lo mismo con el tema de los juegos. Supongamos el ejemplo que dimos hoy del juego Counter-Strike. Es algo común que hoy los chicos jueguen con chicos de otros lugares, otras ciudades, otros países, etc. En el ejemplo mío, que habíamos hecho una red de computadoras en nuestra casa para jugar entre amigos. Si hubiéramos querido conectarnos y jugar con alguna persona desde Brasil, como no estábamos conectados a internet, simplemente hemos hecho una red entre nuestras computadoras, no íbamos a poder. En cambio, si lo conectábamos a internet, quizás sí íbamos a poder, porque íbamos a estar conectados a internet y iba a haber, o sea, si iba a nuestra red iba a tener un alcance mucho más abarcativo, a llegar a otros países, ciudades y continentes. ¿Sí? Esa básicamente es la diferencia entre un concepto como acceso local, que significa que un recurso me refiero a un archivo, un documento, algo que quiere ser accedido, se accede de forma local, o sea, en nuestra LAN, en nuestra casa, en nuestro edificio, pero no hacia afuera, simplemente en nuestra LAN. ¿Sí? Una LAN puede ser 2 computadoras conectadas nada más. Entonces, ese recurso solamente va a estar conectado, va a ser accedido solamente por esas 2 computadoras conectadas. Si, por ejemplo, esas computadoras llegan a un alcance de 30 computadoras conectadas, ese recurso o información que queremos ser accedido va a ser accedido de esas 30 computadoras conectadas. Sin embargo, si lo conectamos a internet y brindamos ese recurso a partir de internet, puede ser accedido de forma pública. ¿Qué significa eso? Que yo capaz que estoy en Hawái de vacaciones, supongamos, y puedo acceder a ese recurso. Esa es la diferencia principal entre un acceso local y un acceso público.